Buenas tardes, soy Paco Molina del colectivo Proyecto Rayanes. Como algunos de nosotros, un compañero Pepe Doña ya estuvo comentando ello, somos una asociación de voluntarios sin ánimo de lucro que llevamos ya 30 años con el tema del patrimonio minero industrial de la zona de Linares, el distrito antiguo, distrito minero Linares la Carolina. El distrito, muy brevemente, es al norte de la provincia de Jaén, y entonces, ahí podéis ver en el esquema, está formado por 8 municipios, Linares la Carolina, que son los más grandes, y también Carboneros, Guarromán, Vilches, Santa Elena, Bailén y Baños, ¿no? Entonces, el distrito tiene 4.000 años de historia, con una serie de periodos de subida y bajada en lo que se refiere a la explotación minera. Desde los más antiguos datos contrastados que corresponde a la cultura argárica, en la edad del cobre, hace 4.000 años, pasando por épocas también de mucho esplendor en la etapa de minería del plomo, plomo y plata, en la época de los romanos y cartagineses, y a mediados del siglo XVII era tan grande la importancia de Linares que el Estado se queda con la mina más rica de la zona, con Arrayanes. Eso hizo que despertar un poco, se reactivara una vez más la minería del distrito. Pero realmente el boom, por decirlo así, el esplendor, la etapa de máximo esplendor se produce a mediados del siglo XIX, concretamente el 1 de octubre de 1849, en el que un inglés, bueno, este era escocés realmente, Duncan Shaw, un hombre que ya llevaba tiempo en España trabajando en temas de minería, pues se queda con una mina que estaba abandonada, una mina riquísima que estaba abandonada, la mina de Pozo Ancho, que se había abandonado porque no daban abasto a sacar el agua, y entonces él trae una máquina de vapor de Inglaterra y el triunfo es instantáneo y rapidísimo. Tan rápido que, fijarse, aquí hemos puesto una gráfica de cómo fue la evolución del número de máquinas de vapor que había en la provincia de Jaén, que es la línea azul, casi todas en la provincia correspondían a la minería del distrito, porque la provincia era agrícola y muy atrasada. Entonces, casi todas esas máquinas de vapor de la línea azul, a lo largo desde mediados del 19 hasta 1900, hasta principios del 20, eran máquinas de vapor que estaban en el distrito, frente a la línea en rojo, que es la de máquina de vapor que se usaba en la minería del plomo en toda España. Fijarse la contundencia que tuvo el éxito de la máquina de vapor en lo que era el desagüe de las minas del distrito, ¿no? Ese esplendor ha dejado una cantidad de restos patrimoniales impresionante en el distrito, muchísimos restos. Nosotros aquí, cuestión de tiempo, nos vamos a limitar especialmente a uno de ellos, a las casas de máquinas de bombeo Corny, ¿no? Luego, como no dará tiempo, no voy a hablar de otras más, de unas variantes, pero a las máquinas de bombeo Corny. Y vamos a comentar un poco qué son esas máquinas, ¿no? Esas máquinas son unas máquinas que se empezaron a desarrollar en la región inglesa de Cornwall, la parte suroeste, del extremo suroeste de Inglaterra, cuando caducó la patente de Bath. En 1800 caducó la patente, entonces allí desarrollaron una máquina específica para solucionar el problema de desagüe de las minas. Entonces, la máquina era de este tipo, el esquema básico, era una máquina que tenía un cilindro de vapor vertical, un balancín arriba y una barra de bombas, que ahora comentaré un poco de qué iban. Hubo una variante, que era la máquina esta inversa que le llamaban, que no tenía el balancín, que tuvo poco éxito relativamente, porque además la desarrolló un tal Bull, que trabajó con Bath y lo denunció porque usaba condensador separado. Y luego hubo una adaptación, que era una variante de las máquinas de Bath típicas, en las que el movimiento que conseguían con la máquina, rectilíneo, subir o bajar, lo transformaba en movimiento giratorio mediante un mecanismo de biela manivela, ¿no? Que normalmente accionaba lo que son los castilletes, los cables de los castilletes. Pero vamos a centrarnos en esta máquina, la máquina Corny, voy a decirle, ¿no? Para no repetir el cilindro vertical con balancín y tal, ¿no? La máquina Corny de bombeo, ¿no? Esas máquinas funcionan, muy brevemente lo digo, dos etapas, de una manera muy simple. Estaba el cilindro, dentro estaba el pistón, entraba el vapor, con la fuerza del vapor, bajaba empujaba al pistón para abajo, tiraba del balancín de este extremo y esta barra subía. Al subir esta barra, hacía una aspiración por las tuberías y subía el agua de un depósito de agua más bajo a otro, porque era un bombeo por etapas, ¿no? Entonces, cuando ya había actuado el vapor, el pistón estaba abajo, entonces dejaba de actuar, se cerraba la admisión, se abría el escape y por el peso de esta barra caía el balancín y entonces lo que se producía era que bajaba y
hacía una impulsión del agua. Era una bomba aspirante impelente que así por escala iba subiendo el agua, ¿no? Bueno, ¿y eso cómo se hacía? Hemos visto el esquema. Eso se hacía con la máquina esta que os he dicho, la máquina Corny, pero la máquina Corny no funcionaba sola. Ayer el profesor Rafael García comentaba el tema de, hablando de los molinos, hasta dónde termina el inmueble, el bien inmueble, y hasta dónde termina el mueble. Aquí pasaba una cosa parecida. Son varios dibujos de lo que es una casa de bombeo Corny. La casa de bombeo era la carcasa de la máquina de vapor. No era una simple casa, un simple edificio que la alojaba, sino un edificio que estaba estudiado en todos sus detalles para cumplir una función asociada con la máquina de bombeo. Y ahora después comentaré algunas cosas para que os deis cuenta de la trascendencia. Tenía varias plantas y los elementos más importantes eran este muro, el muro del balancín, en el que se apoyaba el balancín, que lógicamente los que se usaron en el distrito eran de unas 20 toneladas, los más grandes, 20 toneladas, imaginarse moviéndose arriba y abajo continuamente durante 60, 70 años y parando muy poco, porque si paraba, se inundaba la mina y se ahogaba la gente, no se ahogaban porque salían, pero no podían sacar la producción las minas. Entonces, esa era la casa. Tenía varias plantas, todas adaptadas a una función. Tenía una serie con las válvulas, el control de las válvulas, el cilindro, la sujeción del cilindro, las cataratas, que era regular la velocidad, los condensadores y el pozo estaría allí, ¿no? Entonces, estos son fotos reales sobre un esquema más o menos hecho de esa casa, cómo era esa casa. Entonces, esto en conjunto de lo que se formaba alrededor de esa casa de bombeo. La casa de bombeo eran de este tipo, tenían un muro aquí parado, sobresalía por ahí el balancín, el resto estaba dentro del edificio y eso estaba justo encima del pozo. Solían tener unos fosos para un contrapeso que facilitaba subir la barra de bombas, que era el tema complicado, una casa de caldera anexa y la chimenea para evacuar los humos. Entonces, fijarse los datos que tenemos allí de las máquinas de vapor que hubo. No queda ni una sola máquina de vapor. De hecho, dejaron de funcionar en las primeras décadas del siglo XX, hace más de 100 años. Desaparecieron todas. Solamente tenemos una pieza, que ahora la veremos, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos esos datos? Por dos cosas de las que se ha estado hablando en el Congreso. Documentación, a base de investigar, se han encontrado datos, y además, por otra cosa, estas máquinas, la gente de Cornwall, los Corny, las hacían muy sistemáticamente. Les costó mucho trabajo llegar a un diseño bueno y cuando lo consiguieron lo mantuvieron durante muchos años, durante medio siglo prácticamente, ¿no? Y entonces resulta que tenían una serie de relaciones para las dimensiones de la máquina de la casa que nos permiten tener información de la máquina, lo cual es curioso. Por eso sabemos que en el distrito los cilindros de las máquinas estas oscilaron entre los 20 y 60 pulgadas, de medio metro a metro y medio de diámetro. Imagínense lo que es un cilindro de metro y medio de diámetro, el diámetro interior, el exterior era mayor, ¿no? El balancín, las longitudes, oscilaban de los 9 a 12 metros de largo, 6 metros a cada lado más o menos, ¿no? La velocidad a la que funcionaba era de 3 a 6 movimientos por minuto, eran muy lentas. Claro, se podían variar si había mucha agua. En invierno que llovía tenían que ir más rápido. Contra más profundizaban tenían que ir más rápido. Y los balancines pesaban hasta 20 toneladas. Imagínense 20 toneladas moviéndose. ¿Qué pasó con eso? Pues que, claro, las casas eran muy robustas. El muro del balancín mide 1,20 metros, 1,5 metros de espesor de piedra, siempre de piedra. En nuestra zona casi siempre arenisca, menos alguna que hay de granito, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que aquí tenemos un esquema más en detalle de la máquina. El primer dato importante teniendo información de la casa, saber cómo era la máquina que había, era el diámetro del cilindro. Y eso muchas veces, aquí abajo, hay una losa en la que había unos agujeros perforados que atravesaban todo este muro de piedra y se atornillaban abajo para sujetar muy fuertemente el cilindro, porque eso soportaba un esfuerzo muy grande. Ten en cuenta que la vara de bomba tenía hasta 500 y 600 metros algunas veces, venas muy profundas, ¿no? Y tenían que subir mucha agua. Entonces pasaba eso. ¿Cómo se sabe? Pues si tenemos la losa, por la forma del agujero y la distribución que tiene, cuadrada, pentagonal, sabemos más o menos el diámetro que tenía. Y sabemos también la distancia de aquí al muro, que es la mitad del balancín.
Eso es fácil. Lo que pasa es que, por desgracia, casi nunca tenemos esas piedras. Pero a pesar de no tenerlas, podemos saber el diámetro. Cuando vemos una casa, y ahora veréis fotos que están en ruinas, ¿no? Podemos saber cuál es el diámetro porque la puerta trasera, que es esta de aquí, la opuesta al pozo, si la medimos, el diámetro, una vez y media la puerta, era el diámetro, menos 3 pulgadas. O sea, tú mides la puerta y sabías, con un margen de error muy pequeño, el diámetro que tenía el cilindro, porque lo metían por ahí. Pero es que también había otra relación. El espesor del muro estaba relacionado con esa fórmula, con el diámetro del cilindro. Y esto se ha comprobado porque Kenny Brown, el experto más grande, que por desgracia falta de hace unos años, estuvo varias veces desde 1999 en Linares, hicimos varios congresos, hemos participado como colectivo en algunas publicaciones en las que se hicieron unas interpolaciones de estas medidas en casas británicas y casas de la zona de Linares y responden bastante bien a eso. Entonces, fíjense cómo lo sabemos. Incluso hay otra posibilidad para saber la longitud, la altura del cilindro, esta distancia de altura del cilindro y esta, que es la carrera, más o menos eran iguales. O sea que midiendo el foso tenemos una idea de la carrera. Y además había otra relación, 12 a 20, la carrera respecto a la semilongitud. Midiendo esta distancia podemos saber la carrera. Teniendo los diámetros, los pesos del conjunto de la máquina, incluso la potencia. El diámetro del cilindro por 3 daba más o menos la potencia en caballos. Fijarse la de información que se puede conseguir, información importante de la máquina, midiendo la casa. La casa era la carcasa de la máquina en sí, ¿no? Estos son ejemplos de trabajo de campo de cuando hemos estado pasando a esas casas, tanto fuera del distrito como en el distrito, hay fotos de dentro y de fuera, midiendo las casas para tener información de cómo era la máquina que albergaban, ¿no? Entonces, bueno, hemos conseguido prácticamente de 50 casas Cornish que quedan en pie, hay 25 de ellas en buen estado, que se pueden reconocer muy bien, todas las medidas, y de esas, aparte hay otras 15 que están en mal estado, pero podemos comprobar y obtener las medidas principales de las máquinas que albergaron, y hay otras 10 que la verdad es que ya no podemos sacar ninguna información. Estos son ejemplos de fotos de casas de bombeo Cornish que tenemos en el distrito, ¿no? Son espectaculares. Ese era el muro en el que apoyaba el balancín, ¿lo veis? Y fíjate cómo están. Se ha hecho restauración solamente en 2 de ellas. Esta es una de ellas, que se hizo una restauración hace 4 o 5 años de lo que era el edificio. Hay otras en las que solo queda el muro del balancín, el más consistente y más sólido. Y este es lo único que nos queda, la única pieza física, el único patrimonio mueble que tenemos de una de esas casas de bombeo, que es esta compuerta que estaba en la parte inferior del pozo en la aspiración del agua. Fijarse comparado con una persona como es. Yo no sé los pesos, calculamos el peso, pesa una barbaridad. Nosotros le decimos el llavero, está en el centro de interpretación de la minería de Linares. Esta es la casa Cornish, pero como Gerardo me tiene hecho un marcaje de tiempo que no sé, que es una broma, Gerardo, me lo paso, y detalles en el distrito, ahí está Linares, está la parte sur del distrito, fijarse la distribución de puntos rojos, verdes y naranjas, que son los distintos tipos de tecnología Cornish que tenemos allí, de extracción y bombeo, cómo se reparten por el territorio a lo largo de esos rectángulos de colores que son los grupos mineros, las concesiones. Recordar, como penúltimo aspecto que os digo, que las casas Cornish, estas, aparte de en Cornwall, en la zona de Cornwall, el segundo sitio de mayor concentración es el distrito Linares de la Carolina, pero también se encuentra en Sudáfrica, creo que este es el único ejemplar, en México, varios de ellos, incluso en algunas en Nueva Zelanda, aquella en la orilla del mar, hay algunas en mejor o peor estado, y en Australia sobre todo. En Australia sí que han hecho reconstrucciones de las casas completas, ¿no? Y son patrimonio de la humanidad desde el año 2006, la tecnología Cornish, ¿no? El paisaje Cornish, ¿no? Y para terminar, deciros que el tema de esto, al hilo de lo que se habla en otras charlas, en otras comunicaciones, obtenemos información de bienes muebles a partir de bienes inmuebles, la casa Cornish. Y luego un segundo factor. Es muy importante tener esa información porque hace 2 o 3 años, con el Centro Metal Metálico de Linares, participamos en un proyecto que luego finalmente no salió, pero era para hacer una reconstrucción virtual de esa máquina a partir de tener
los datos de la máquina y poder conseguir musealizar el patrimonio, los restos de la casa, con esa posibilidad de que la gente pudiera verla físicamente. Por temas no se consiguió que se aceptara, no se consiguió la financiación, pero nosotros, como asociación de voluntarios, que llevamos 30 años funcionando esto, pues seguimos R que R. Lo último ya dar las gracias a vosotros por aguantarme al ritmo que voy desenfrenado, creo, y además porque nos hayáis invitado al Congreso. Muchas gracias.